Hola, sí, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero que muchas gracias por venir a Nerja desde Jaén, por venir aquí a compartir con nosotros en Factor Humano tu experiencia, con este sentido que tenemos en este programa de dar algún tipo de contenido práctico para que todos podamos, para que sea un programa no tanto de vamos a ponerle a esta la cabeza como un bombo, sino algo que pueda servir como experiencia, ¿no? Como vivencia a la persona. Entonces, vamos a empezar por tu nombre, Sisi, que es un nombre muy especial. Sisi Bocanegra, me decías que era de origen pirata, ¿no? Bocanegra, con lo guapa que es esta chica. Pues, hola Ana, muchísimas gracias, un honor para mí estar aquí. Llevábamos mucho tiempo detrás y al final la vida ha querido y estoy encantada. Y bueno, sí, mi nombre es Sisi, de mi madre es Sisi, o sea que es heredado, ¿no? De hecho, mi madre cuando nació, bueno, le pusieron Luisa, era como mi abuela Luisa, y al ser chiquitita le decían Luis y ella decía Sisi, ¿no? Y entonces yo Sisi desde pequeña, y el apellido Bocanegra es mi apellido, o sea, parece que está hecho, pero es mi apellido Bocanegra, y cuenta en la familia hay una historia que dicen que es verdad que venimos del norte, de una familia de piratas que luego no fueron piratas, luego fueron también, estuvieron trabajando para otras historias, ¿no? Pero decían que este antepasado que originó el nombre, dicen que era un señor muy bruto y que partía los cartuchos de dinamita con la boca y entonces se le quedaba la boca negra y de ahí dicen que viene, ¿no? Es una historia que se cuenta en la familia, pero sí, es verdad que venimos del norte. Bueno, Sisi tuvo una experiencia que cambió su vida. Yo siempre digo que el dolor o físico, mental, es como la tabla de pinchos del fakir que nos ayuda a trascender precisamente el dolor y esa experiencia, a superarla y que nos puede llevar algún día quizás a ayudar a otros a vencer también, ¿no? Entonces sí, ahora da conferencias en muchos lugares, está preparando un libro como consecuencia de algo que viví hace muchos años. O sea, vamos a empezar un poco por tu historia personal, querida Sisi, porque tú eras una mamá de familia como muchas de nosotras, ¿no? ¿Y qué fue lo que te sucedió? Porque tú tienes 2 hijos, ¿no? Sí. Pues tengo Armando en la actualidad, ahora en agosto cumple 15, y Lara cumple 10 años. Pues antes del nacimiento de Lara me encuentro yo siempre había tenido experiencias dolorosas con la espalda, sobre todo a nivel lumbar, pero bueno. Y antes de que naciera Lara tuve una crisis fuerte de dolor. De hecho, yo no podía dormir más de 1 hora y media seguida, me despertaban los dolores y estaba muy limitada, Ana. Y entonces pues decidí un poco encarar el tema desde la medicina, a ver qué es lo que me decían. Y me dijeron que tenía una enfermedad degenerativa, entonces iba desapareciendo los discos intervertebrales, de tal manera que prácticamente, bueno, cuando me hicieron resonancia, que fue de lumbar y cervical, tenía 7 pinzamientos y decían que prácticamente toda la columna se encontraba igual. A esto se le unía una vértebra rota en las lumbares, 2 soldadas, un quiste que se llama quiste de Tarlov, que había personas que le había dejado en silla de ruedas, y todo esto con 38 años. Por supuesto, decían que no podía ser mamá otra vez. Yo nunca he tenido especial interés en ser mamá, pero bueno, si venía yo estaba encantada, ¿no? Quiero decir que la noticia tampoco me supuso nada, pero sí es verdad que después quedé embarazada y eso fue un riesgo muy grande. Yo me acuerdo que los últimos meses de embarazo de Lara, yo decía, si este fuera un estado permanente, yo necesitaría silla de ruedas porque no me podía mover. Pues cuando te dicen eso y te dicen encima que no hay solución, que incluso va a peor, te viene abajo. Una pregunta, porque ahí el va a peor, ¿qué significa el va a peor? O sea, cuando te dicen, no, es que esto que usted tiene va a ir a peor. ¿En qué consiste ese ir a peor? En tu caso, ¿cuál era? En mi caso, si yo
pues prácticamente a no moverte, o sea, llena de dolores, porque me mandaron medicación, al principio me mandaron antiinflamatorios y me fue bastante bien, yo estuve muy contenta, me acuerdo que llamé a mi hermana y le dije, Mariola, digo, esto está dominado, esto está... Y yo fui con mucha ilusión a que me volvieran a recetar y me dijeron que por la edad que tenía no me podían estar recetando antiinflamatorios porque sufría el hígado y tal, entonces me vine un poco abajo. Y fue cuando me di cuenta que era una carrera de fondo, había veces que iba al médico y me decían, con lo que tienes, ¿qué quieres? O sea, no podía dormir, no podía levantarme de una sola vez de una silla, estaba cada vez más limitada y bueno, me mandaron una medicación que se llama lírica y la lírica en un principio se descubrió que era buena para dolores de origen neuronal y para la epilepsia, o sea, es droga pura. Yo me acuerdo, a mí no me llegaba a quitar el dolor, pero me mantenía en un estado de enajenamiento especial que junto con relajantes musculares, pastillas para dormir, tú te puedes imaginar cómo estaba. Yo tenía una caja y eso era, digamos que ese era mi plan de vida, Ana. Bueno, o sea, que estabas, como diría aquí un jovencito, colocada todo el día, básicamente, porque relajantes musculares, pastillas para dormir y más medicación para la epilepsia, ¿no? Pues tenías ahí un buen cóctel. Sí. Entonces, tú, después de todo esto, ¿no?, que nos estás contando, llegó un momento que dijiste, tengo que buscar el curarme yo misma o el mejorarme a mí misma, buscar una calidad de vida, ¿no? Llegó un momento que dijiste, ya no puedo más y tengo que hacer algo para cambiar esta situación. ¿Sucedió algo así? Sucedió, Ana, que empecé a preguntarme. Llegó a mí un dato, siempre lo cuento, que es que cada 7 años renovamos nuestro cuerpo por completo. Y entonces, desde una lógica infantil, cuando somos niños, al menos yo, siempre he apostado por el lado benevolente o mágico de la vida, siempre está, y el por qué no, ¿no? Pues desde ese pensamiento pensé, digo, ¿y si yo me renuevo cada 7 años? ¿Por qué me renuevo con esta enfermedad? ¿Por qué la hago avanzar? ¿Y por qué no puedo renovarme nueva? Algo que mi mente decía que era disparatado, claro, porque las cosas son como son, según dice la mente, y eso no podía ser. Pero eso me abrió una puerta, me abrió la puerta al ¿y por qué no? Y al entrar a preguntar, a saber en un momento dado lo importante que es un pensamiento, cómo influye el pensamiento. Yo de esto te estoy hablando que fue en el año, pues sería el 2011, 12, o sea, hace ya tiempo. Y entonces, como siempre pasa en la vida, que hoy en día sé que, y la vivo como mágica, te viene la respuesta siempre. Y venían a mí médicos y testimonios de médicos, personas que me influenciaron mucho. Había datos como, por ejemplo, cuando nosotros pensamos una cosa o recordamos, estamos emitiendo exactamente los mismos químicos que cuando la vivimos. Todos estos pequeños datos que parecen sin importancia, en mí hacían un eco muy grande. Bueno, hay algo que os quiero comentar, es que es pura ciencia, que claro, el cerebro no distingue la verdad de la mentira. Es lo que tú te crees, simplemente da las órdenes nerviosas correspondientes. El cerebro no discrimina. Entonces, si tú crees que estás bien, si tú emites ese pensamiento, te vas a sentir bien, tu cerebro da esas órdenes. Si tú crees que estás mal, va a emitir órdenes en consonancia con esto. Sí. O ¿quién no se acuerda cuando era pequeño y no querías ir al colegio y decías, ay, me tengo que poner malo de lo que sea? Un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Yo no sé vosotros y vosotras, pero yo es que lo acababa teniendo de verdad, por no ir al colegio, que para mí era un horror. Pero bueno, esto no sé si os pasará al resto, pero a mí me pasaba. Sí, sí me acuerdo, ¿eh? Hay un señor, llegó a mí el trabajo de Bruce Lipton,
Sí. Bruce Lipton, no sé si lo conoce. Sí, lo conozco. Bueno, pues para mí el testimonio, el trabajo de Bruce Lipton, que es un bioquímico, padre de la investigación con células madre, o sea, una persona que estamos hablando con peso, y su testimonio, el hecho de que tus células oyen lo que tú piensas, reciben lo que tú piensas, pero a nivel científico, como tú has dicho, o sea, emitiendo los químicos necesarios, y cómo en un momento dado, si no te das cuenta, acabas, decía que tu cuerpo se convierte en tu mente. Por ejemplo, si tú estás acostumbrada a tener un pensamiento de una naturaleza que genera un químico específico, como el cortisol o sustancia de estrés, tu cuerpo se hace adicto a esa sustancia, de tal manera que las células, cuando tienen X receptores, los receptores que no trabajan se atrofian. Entonces, digamos que el cuerpo te demanda esa clase de pensamiento, y al final o tomas conciencia de esto, o es algo que se te escapa de las manos y estás como encerrada en una vorágine de no controlarte, ¿no? Cuando tú descubres que hay una comunicación cerebro-cuerpo, cuando tú descubres que tu pensamiento, la naturaleza de tu pensamiento influye en tu cerebro, que influye en tu cuerpo, a mí me ocurrió que empecé a preguntarme por qué yo había generado esa serie de pensamientos, historias, que de dónde me venía. Y descubrí que lógicamente viene de la infancia, del entorno social, del entorno familiar, de la experiencia, de todo, ¿no? Y te das cuenta que eres una construcción de alguien en el que ha intervenido todo el mundo menos tú. y claro, todo lo que tú piensas, lo crees, son creencias. O sea, el primer paso es no creerte. Es muy difícil, porque para crearte tienes que no creer lo que eres. Ya, entiendo. Es difícil, sí, sí. Y luego también cuando llegó el dato a mí de este tema de que el cerebro no distingue, pues yo sin saberlo, Ana, yo me acuerdo que cuando me acostaba por las noches, eso es un espacio que quedó para mí y lo recuerdo con mucho cariño, porque yo me acuerdo que yo me visualizaba flotando, me visualizaba ligera, bailando, y me dormía viendo estas imágenes. Más tarde ya vi que en ese estado de relajación, ondas alfa cerebrales, pues es un camino directo al subconsciente y puedes reprogramarte, ¿no? Y todo eso fue un poco una experiencia que, bueno, que luego las experiencias no terminan nunca, pero sí que es cierto que yo ya no me medico, llevo muchos años sin medicarme, he practicado yoga, ahora estoy un poquillo más vaguilla, pero hago una vida normal, y de las indicaciones que yo recibía de los médicos de que no podía hacer nada, no podía fregar, no podía hacer, pues ahora mismo estoy haciendo una vida total y absolutamente normal. Y a nivel de movilidad, o tú, por ejemplo, bailas, todo. Y en las pruebas que te hacen los médicos, ¿cómo salen las radiografías? ¿Qué cuentan de todo el proceso degenerativo? Pues verá, cuando estuve mucho tiempo pensando, porque claro, todo esto fue un proceso, yo me desvinculé de esta línea de la medicina, y todo esto, claro, era un proceso de investigación que me tenía totalmente Captura. Exactamente. Entonces yo aquello no le di importancia, porque yo iba descubriéndome, iba intentando programarme, que todavía, ya ves tú, me queda muchísimo, porque no terminamos nunca. Y no pensé en eso. Y al tiempo me hicieron esa pregunta. Y yo pensé, digo, pues estaría bien quizá hacer algún tipo de prueba, pero luego pensé, digo, ¿y para qué? O sea, no necesito que alguien me venga a decirme que estoy bien cuando yo estoy bien, ¿no? Sí que es cierto que hubo un dato curioso, que fue porque el cuerpo siempre, por lo menos mi cuerpecito, me va a procurar siempre experiencias, porque para eso está aquí, ¿no? En el año 2015 tuve una serie de crisis de cólico nefrítico importante, un verano tuve de 10 a 12 crisis, que eso fue increíble. Y entonces me mandaron a hacerme una litotricia, que es la disolución de piedras por medio de onda. Y cuando fui a hacerme la litotricia,
Pues allí al final no encontraron piedra, en la misma mesa no encontraron piedra y me preguntaron si yo tenía algo que aportar y le comenté un poco la historia pero por encima, ¿no? La historia de mi columna. Dice, bueno, ya que estamos aquí te voy a hacer una ecografía y tal. Dice, pues te veo la espalda perfectamente alineada, o sea, en principio ese es el único testimonio que tengo de que estoy bien, por parte de la medicina, pero como que, Ana, creo que no necesito... Sí. No, bueno, te cuento, en este tema de la medicina, yo soy como estoy agradecida a los avances de la ciencia médica, porque yo estoy aquí, siempre lo digo, y con vida gracias a la medicina, pero a la medicina convencional, porque en su momento yo lo llamo el proceso, como 2 cánceres al mismo tiempo y con uno de ellos me dieron 3 meses. Y entonces, si no hubiera hecho todo lo que me dijo mis médicos, si me hubiera dedicado yo sola, que sí hice todo lo posible por curarme, sí hacía hasta lo mismo que tú has hecho, todas las noches antes de ir a dormir daba órdenes a mi cuerpo, salía de la radio que salía arrastrando los pies, hecho unos desastres. Bueno, pues yo cogía y me iba a un parque y me visualizaba corriendo, y iba andando todo lo rápido que podía, ¿no? Como respirando el aire de la vida, todo. Entonces sí combiné los dos, pero desde luego, yo aquí ahora digo a todo el mundo, jamás dejéis de lado a vuestros médicos, porque sí conozco casos próximos, además lamentablemente, que han muerto por pues una amiga con un cáncer de mama por renunciar al tratamiento y decir que ella se iba a curar ella sola y tal, y se murió con 2 niños. Entonces tenemos que tener un poco de sentido común y unir estos 2 mundos, ¿no? Lo que tienen que hacer es unirse. Claro, claro. Por supuesto, además, quiero decir que no, yo siento que no lo necesito, al igual que siento que no necesito acudir a alguna otra terapia alternativa. Me refiero que no es que yo no sienta la medicina y Dios me libre a mí de decirle a nadie lo que simplemente estoy contando. Nosotras tenemos que luchar por la unión de todos, porque haya buena convivencia y respeto entre todos, para que nosotros, los usuarios de la calle, podamos disfrutar de todas las alternativas posibles. Claro. Sí, mi intención desde luego en absoluto es simplemente compartir lo que yo he vivido. Yo de hecho acudo a los médicos, o sea, cuando yo me siento yo acudo a los médicos porque entiendo que tienen su formación y por Dios, o sea, estamos hablando de que todo tiene un sentido y no vamos a ser más papistas que el Papa, ¿me explico? No, porque dentro de cuando se abre una vía alternativa hay que tener un poco de cuidado, al menos es mi sentir, ¿no? Porque te abre a una vía de amor, de aceptación, de comprensión, por decirlo así, pero de esto no, entonces eso no es congruente, o sea, todo tiene su momento, su sitio y todo tiene su valía, todo, cada cual lo que sienta, ¿no? Yo en el caso, por ejemplo, si yo me sintiera peor, por supuesto que acudiría a ver su punto de vista, pero como lo que estamos hablando, que la pregunta que se me hace es ¿por qué no vas a saber lo que te dicen de tu mejoría? Sí. Pues en ese aspecto, como no arriesgo nada, pues ahora mismo no siento acudir. Claro, te sientes bien, vamos al médico cuando nos sentimos mal, claro. no cuando nos sentimos bien. Claro. Querida Sisi, ¿y tú qué puedes recomendar? ¿Qué puedes recomendar a las... Perdona, sí, que me estoy liando con el micrófono, ¿eh? Nada, no perdonadme todos, que yo estas cosas de los micros... ¿Qué recomendarías tú? Por ejemplo, a las personas que estén pasando un proceso ahora mismo de salud, tanto física como mental, así a nivel personal, desde tu experiencia, desde el amor de tu corazón, porque a ti lo que te lleva a compartir todo lo que has vivido es ese amor que tienes por la gente y esa generosidad, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías? Danos como 3 consejitos. Como así, bien estructurado. Mira, lo primero, que antes de dormir hagas esto. Lo segundo, que tu actitud tal, ¿sabes? Así como... Bueno, sencillo.
Lo primero que me sale decir es que se amen, que se quieran, que cuando se miren al espejo vean la maravilla que son seres perfectos, que somos seres perfectos, atravesando experiencias, y que cada experiencia trae un regalo, si lo quieres, porque la vida es generosa. Si no lo quieres tampoco pasa nada, no pasa nunca nada. Lo primero es que se miren con amor, que se disfruten, que empiecen a mirar todas las virtudes que tienen, toda la bella creación que son, porque somos toda una bella creación. Lo segundo que yo digo, lo que a mí me ha servido es pensar que tenemos a disposición una maquinaria increíble que es nuestro cuerpo, honrarlo, quererlo, mirarlo con respeto hacia todos sus procesos. Hay algo que puede servir porque al final tenemos mente y la mente se puede utilizar a favor, ¿no? Pues son trucos mentales, hablarle a tus células, por ejemplo, quien se sienta cómodo, quien no se sienta cómodo no, simplemente que investiguen un poco, que para estar vivo segundo tras segundo hay más de 6.000 químicas por fracción de segundo. O sea, ser conscientes de que hay todo un organismo trabajando para que estemos presentes, eso infunde un respeto importante hacia nuestro cuerpo, que es uno de los, una de las raíces para que nos abre la enfermedad, ¿no? El pensar que somos imperfectos, el pensar que o no apreciarnos, ¿no? Y bueno, yo creo que quizás con esos dos, pero bueno, podría sacar el que jueguen con la vida, que crean, que miren lo bonito de la vida, que hay mucho. Practicar una higiene mental es importante. Rechazar con amor aquello que no nos sume, con amor. No dejarlo crear capas impermeables con ciertas cosas, que no significa que estén mal ni sean malas, sino al igual que te levantas y te aseas y te arreglas y arreglas tu cuerpo, pues mira, hacer esto mismo con conciencia y hacerlo también para nuestra mente, para nuestro día a día. Vigilar, observar cómo hablamos también, analizar cada palabra, lo que sale por nuestra boca, porque está diciendo lo que hay dentro. Esto es muy importante también. Entonces, por ejemplo, una persona que está ahí hablando todo el día, echando pestes, eso quiere decir que su pensamiento le está también dañando, ¿no? Porque es como esos pensamientos, digamos, densos o de preocupación o de castigo, porque muchas veces también es así, generan sus propias reacciones bioquímicas. Mientras que los pensamientos ligeros, con entusiasmo, con positividad. Una cosa que es muy importante, que es saber, o por lo menos lo que yo observo, o lo que yo he observado en mí, observo también en muchas personas, es que tenemos un sentido de la culpabilidad tan inculcado, de una forma tan sutil, que no nos dejamos ser felices. Es como si ser feliz en medio de este mundo tan horrible, entre comillas, fuera una insensatez. Y este sentido de la culpabilidad es como muy sutil, se va colando y no te deja estar bien. Nosotros hemos nacido, una de las cosas principales, tenemos muchísima programación, el has nacido para sufrir, o este mundo es tal, o duro. Bueno, pues, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no hemos nacido para ser felices? ¿Por qué no? Y sí, aunque esto, yo por ejemplo, yo siento de verdad todo lo que pasa en el mundo, pero hay cosas que yo no puedo arreglar, pero sí me están envenenando a mí y directamente a mi entorno. O sea, ya si no lo quiero hacer ni por mí, vale, por mi entorno, por las personas que tengo más cerca, que puedan tener a una madre, a una hermana, a una persona de calidad, ¿no? Que no significa que las demás no tengan calidad, porque todo el mundo está en su momento perfecto. Esto sobre todo el mundo está en su momento perfecto. Aunque sea el momento oscuro, es su momento perfecto. No vamos a añadir a un momento oscuro el pensar que estamos equivocados,
porque entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Y entonces, cuántos años hace, sí, o desde hace cuánto tiempo tú ya te sientes bien, ¿no? Porque tu enfermedad, tú tenías, bueno, tu proceso, vamos a llamarlo. Sí. Me gusta quitar la palabra enfermedad para que de alguna manera haya este sentido de que podemos cambiar las cosas. Sí. Entonces, ¿desde hace cuántos años, y ya con esto vamos a terminar, Sí. desde hace cuántos años más o menos tú ya te sientes curada, hablando claramente, te sientes que estás bien, que puedes hacer todo lo que quieres, lo que tu corazón siente? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Pues no sé, puedo hacer unos... Ana, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo para el tiempo últimamente soy muy despistada, pero no suelo medir por años, pero bueno, pues a lo mejor unos 7 años, no lo sé, porque fue una cosa tan gradual, tan bonita, tan mágica, tan preciosa, que fue todo como poco a poco, y hoy por hoy no me considero, a ver, ¿cómo decirlo? Vuelvo a tener otro tipo de experiencia. Mi cuerpo me habla de otras cosas, yo creo que estoy en un barco. Estoy navegando en un barco, a veces tiene más oleaje. La pirata, aquí sale la pirata. La pirata, sí. Entonces a veces tengo más oleaje, a veces tengo menos, que nadie te puede decir, nadie, o sea, por lo menos lo que yo siento, ¿no? Estamos montados en una historia, en un cuerpo, y este cuerpo nos va a generar situaciones de todo tipo que nos va a hacer experimentar emociones de todo tipo. Y el que sepas o el que intentes controlar, hay algo que es importante en una cosa, es diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, o sea, yo experimento dolor aquí, pero no le añado el sufrimiento, que es añadirle mente. Y saber cuando se avecina una situación de dolor, saber gestionarlo e incluso observarlo desde fuera, es curioso, y ver cómo estás sintiendo esa emoción, aceptar lo humana que soy, porque soy humana, pero no añadirle mente, no dejarse arrastrar por ello. Bueno, sí, muchísimas gracias por tu testimonio de vida, ¿no? Porque nosotros no sabemos aquí y ahora cuántas personas que nos están escuchando o viendo están pasando por un proceso de dolor físico, mental o de los dos, porque lo normal es que acompañen los dos. Y esperamos que esta victoria de sí, que es la victoria de otras muchas personas anónimas que andan por ahí, que desde su interior dicen: yo tengo que vivir, tengo que disfrutar de la vida, tengo que recuperarme, ¿no? Pues vemos cómo ella lo ha conseguido, y así los que estéis pasando en estos momentos un bache, pues que veáis este ejemplo, como hay otros muchos cerca de vosotros seguramente, que todos podemos conseguirlos, que todos podemos mejorar siempre cualquier condición, sea lo que estamos viviendo. Mucho ánimo, mucha felicidad y a disfrutar del verano. Gracias.